detalles. Los conversores es como que transforman una información, o sea, entra una información, ¿sí?, que puede ser analógica o digital, y va a salir a través de ese conversor al revés, o es digital o es analógica. Es decir, que podemos tener los conversores de tipo ADC, que sería un conversor de tipo analógico a digital, o bien el DAC, el DAC, que es un conversor de digital a analógico. Bien, esto lo principal. Después habíamos hablado de simbologías, habíamos hablado de qué simbologías teníamos. Bueno, si yo quiero entrar información digital, la representación simbólica del conversor, que lo pueden ver ustedes en el multisim también, es una flecha y una salida, en donde estoy ingresando, vamos a poner, no sé, 3 bits, y digo que este 3 bits sería los data, la información, ese podría ser información 3, información 2, información 1, y por el otro lado puede salir un valor de tensión en volts, o un equivalente también en intensidad, que puede ser en ampere. O sea que lo que yo tengo que considerar que para cada valor digital hay un valor que le corresponde de tensión o bien de corriente. Ahora, también tengo el sistema inverso, que puedo tener un solo conductor de entrada, acá le voy a poner qué conversor sería este, qué nombre le tendría este conversor. Entra digital y sale analógico. ¿Cómo se llamaría de estos dos que están acá arriba? DAC. Es un DAC, es un DAC. Muy bien, perfecto. Bien. Y acá sería una ADC. Bien. Entonces, ingresa el valor de tensión o ese valor de corriente y sale los bits que yo necesito. Ahí lo podría llamar O3, O2 y O1. Bien. Esto a modo de repaso. Así ya nos vamos entendiendo y nos ponemos en autos. Había hablado que existían algunas expresiones de base, y lo habíamos hablado en su momento, es hablar del concepto de resolución. Y habíamos puesto una fórmula. En esa fórmula, que yo le había dicho, es más, habíamos hablado del conversor flash, que fue uno de los últimos que vimos, el conversor de resistencias ponderadas, el conversor escalera, o sea, hasta ahora hemos visto 3 conversores. Me faltaría, hay muchos más, pero vamos a hablar después sobre 2 en particular, que serían los más escuchables. Después hay otros que son más elaborados, son un poquito más precisos, tienen mucho que ver con la velocidad. La expresión decía que era un valor de B. Voy a poner las palabras porque a veces se confunden la palabra B como tensión, pero en realidad valor de fondo escala. Esto viene de fondo escala. Ese valor de fondo escala puede ser un valor digital o puede ser un valor de tipo analógico. Puede ser dos cosas. No es específicamente un valor de tensión. Y después abajo es 2 a la n menos 1. Perdón, es 2 a la n menos... No, está bien, dijo 2 a la menos 1. Igual después ahí lo saco por resolución. Supongamos, ejemplo. ¿Hasta ahora se entiende? ¿Qué valor o qué unidad tengo acá en esta expresión? ¿Qué unidad tiene la resolución? ¿Lo tiene?
¿No No tiene? sería, ¿Seguro? serían voltajes, si es fondo escala. Claro, puede ser, claro, si es en voltaje, puede ser en corriente, puede ser en nivel de tensión, ¿sí? En función de cómo estamos trabajando con unidad de fondo escala. Si fuera un valor digital, en realidad siempre lo vamos a tomar ese valor de fondo escala siempre en valor analógico, no en el valor digital correspondiente. Es decir, que cuando hablamos con respecto a, por eso viene la pregunta un poco maldita, ¿no? Esa pregunta de decir, ¿y qué es esto? Esto tiene mucho que ver, como medio rápido, ¿no? Que tenemos, por un lado, la tensión de fondo escala, o el valor fondo escala en realidad, y en cada uno de estos, vamos a poner los valores, yo aprovecho la cuadrícula, en cada uno de estos que están acá abajo, le va a corresponder un número digital, o sea, tabulado. Es decir, en el origen puede ser, no sé, vamos a decir 0, 3 ceros, en este puede ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente. De hecho, esto tiene que tener un comportamiento lo más lineal posible en este tipo de conversores. La vez pasada, cuando estaba hablando del tema de los conversores y no sé, salió el tema de audio por ahí, generalmente los audios o los conversores de audio digital no tienen este comportamiento lineal, porque también la respuesta del oído tampoco es lineal. Entonces hay leyes en donde de conversión donde trabajan con probabilidades de valores de sonido eh, que hacen que haya una curva más que una recta, así inclinada. Bien, entonces esto, para nuestro caso, este tipo de conversores, es para valores de tensión o de corriente. Bien, no de un tipo de parametrización, digamos, logarítmica. Hay exponenciales, o sea, hay logaritmos también en el medio. ¿Sí? En telefonía yo me acuerdo haber trabajado un poco y había dos normas internacionales de conversión. Por eso les digo que si a veces leen algo de audio, tal vez que no vean esta pendiente, sino que vean una especie de curva, digamos, diferente. Es como que los conversores convierten en sectores de una forma muy particular. Pero ahí entramos en la probabilidad y no es el tema que queremos ver en este momento. Bien, supongamos, vamos a hacer lo que tenemos en la carpeta como para no perder información. Si yo tuviese 3 bits, bien, digo que la tensión o el valor de fondo escala es igual a 7 volt. Bien, la resolución, ¿qué valor tiene? Es un volt, Un volt. volt por bit, no sé cómo. Un volt. Exactamente, un volt por. Pero viene bien, digamos, lo que vos me estás diciendo. Es un volt. ¿Qué quiere decir esto? Que cada un volt, vamos a hacer así, fíjate que puse justamente 3 bits, no puse todo, pero quiere decir que cada un volt existe un valor digital correspondiente. ¿Bien? Esto es lo que hemos hablado. Es decir, que es como en las comunicaciones. Perdón que a veces hablo de las comunicaciones, pero siempre cuando estaba dando comunicaciones en un momento, siempre hablaba de estas cosas con respecto a las frecuencias, ¿no? O a la fidelidad. Uno piensa que las radios o la FM tienen una gran fidelidad, sí, con respecto a la amplitud modulada, sí la tiene, porque tiene más ancho de banda en frecuencia, ¿no? Uno tiene un ancho de 4 kHz, la FM mono es de 15, pero el audio de alta definición supera los 22. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué quiere decir? Para cada frecuencia que yo estoy reproduciendo, no hay una equivalente que la represente, sino va a haber una banda de frecuencias donde representa una. Entonces yo estoy perdiendo en la conversión un tipo de valor. Volviendo a este caso, el caso que tenemos acá, repito, todavía repasando lo que vimos la última clase, había algo que se llamaba error de cuantificación. ¿Nadie se acuerda de lo que era el error de cuantificación?
El silencio me abruma. O todo el mundo sabe o nadie se acuerda. Error de cuantificación. O también conocido como ruido. A ver, ¿alguien abrió un micrófono por ahí o la esperanza de que alguien responda? ¿Saben lo que es el ruido? ¿Alguien me puede decir qué es el Sí. ruido? El ruido son distorsiones de lo que son las señales. Son pequeñas distorsiones que alteran la señal. Excelente tu... Armónicos, pequeños armónicos. Sí, depende. Imagínate que un transistor tenés una distorsión en la juntura de la base emisor. ¿Sí? Entonces eso te da simetría en la salida. Entonces no hay un armónico ahí, es una cuestión, No, digamos. bueno, eso es verdad. Bueno, por ejemplo, no sé, estás Digamos, por ese eso caso no, digamos otro. tenés un cable de red en la misma cañería que un cable eléctrico y lo más probable y ese cable de red, supóngase que es utilizado para alimentar un sistema de video, lo más probable es que el circuito eléctrico le genere ruido o perturbaciones, mejor dicho, al cable de red y eso se ve en la imagen. Sí, eso me gustó lo de tu primera definición, cuando hablaste que el ruido es una distorsión, una deformación de la señal. En realidad es eso, digamos, cuando nosotros hablamos de ruido de cuantificación, estoy hablando de una distorsión de la señal original. Y uno dice, ¿por qué? Yo podría pensar, a ver, como lo que me dijo el profe, ¿sí? Hacer este circuito. Supónganse que yo tenga, vamos a hacer al revés, porque si no sería esto. En realidad los errores lo voy a plantear de esta forma. Ahí está, vamos a hacer así. O sea, hice bien el dibujo, pero lo que sí tengo que marcar, vamos a decir que tengo un circuito de este tipo. En el mundo, digamos, en el mundo de lo ideal, ¿sí? Donde digamos, existen sincronismos, ¿no? Esto puede estar, claro, si yo hago esta experiencia, me van a decir, sí, lo puede hacer a 10 centímetros de distancia un conversor con el otro, pero digamos, para el caso, para mostrar este error de cuantificación y para que se entienda lo que yo estoy explicando, tomar un poco en cuenta este modelo. Yo voy a trabajar, ¿cómo se llamaba este? Ahí te tengo en mi pantalla. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este conversor? Es un ADC. ADC, muy bien. ADC. Bien. Entonces, analógico digital, acá tengo mi tensión de entrada, no sé, de índigo. Y por acá voy a hacer una salida. Recuerden que la salida tiene que estar en el mismo orden en la recepción, así que voy a tener medio cruzados los cables, pero para que se entienda que lo hago cruzado por una cuestión, digamos, de me quede todo igual. Lo hacemos así. Estamos repasando. Yo me repaso. Y este le puedo decir, bueno, no sé, la output 0, output 1 y output 2. ¿Sí? Y esto entra en la versión que sería después la input 0 para el otro conversor, el input 1 y la input 2. Bien, ¿cómo se llamaba este conversor? DAC. DAC. Bien. Es un DAC. Y acá me genera una tensión de salida que le voy a llamar de out. Bien, como debe corresponder a las tensiones de salida. Perdón que refresca la memoria y cuando refresco hace todo un... Bueno, o veo... Bueno, hasta ahora hice algo perfecto. Vamos a pensar que tenemos el caso de 3 bits. Voy a pensar que tengo una tensión o valor de fondo de escala de 7 volt. Bien. Digo, a ver, si yo le pongo 0 volt acá, ¿qué sale del otro lado? 0. 0.
o sea que copia, bien. Si le pondríamos 4 volt, ¿qué es lo que sale? 0, no, perdón, 1, 0, 0. ¿Está bien? No, la salida es analógica. Ah, analógica. Y, ¿Qué saldría? pero la entrada entonces no sería... Entró 4 volt. Pasa por el convertidor. Este convertidor lo transforma en el número que vos dijiste, que está bien, que sería el 100. Entra el 100 Sí, a este DAC. ¿Y qué tensión sale? 4 volt. 4 volt. Ah, Hasta ahora no hay error de cuantificación. Ahora, si yo dijera 4, 4,5, claro, eso lo 4 había como un dicho el volt, maestro. ¿qué es lo que sale del otro lado? 4. 4. Ahí tenemos el error de cuantificación. Ah, ¿Ven? Es decir, si coloco 4.2 volt, me sale 4. Fíjense que acá es donde entra en juego esta pérdida de información. Es decir, en la realidad están pasando cosas, pero en mi salida no la veo representado, que hay cosas que cambian. Entonces, acá estamos en lo que se llama este ruido de cuantificación o bien el error de cuantificación. Ahí lo que vos dijiste, que está bien con el valor de 1,5. ¿Sí? Entonces, los conversores, ¿qué hacen normalmente? O redondean para arriba y uno dice, bueno, pero si me redondea para arriba, es como que, no sé, el vuelto. Tengo que pagar algo y me rodean el precio para arriba porque no tienen cambio, y me dice, bueno, me siento estafado. Bueno, acá la única forma de corregir estas cosas es aumentar la cantidad de elementos de resolución, es decir, aumentar la cantidad de bits. Más bits yo tengo, la resolución se hace de valor más pequeño, y puedo resolver de alguna manera los valores más pequeños. Entonces tengo menos error de cuantificación. Fíjense que acá tener una resolución de un bit implica un error grandísimo en los que estoy transmitiendo. Imagínense que fueran colores. O sea, si yo tendría colores entre 4, 4,1, 4,2, tonos, no sé, digo, de verdes o de grises o lo que fuera, y eso me da profundidad, para mí, tener ese error de cuantificación a la salida en una cámara que me represente los colores, vería siempre el mismo tono de gris, no vería diferencias. Entonces, eso es una pérdida de información. Entonces, es muy normal cuando se está hablando de esto, cuando uno está convirtiendo, siempre hay algo que se pierde en el camino. Y lo ideal es que esa pérdida sea la mínima, lo menos posible y la que se note menos todavía en el momento de la conversión. ¿Alguna consulta al respecto de todo esto? ese ruido es la K que había puesto la última vez. Claro, es la constante propia del... no sé, me acuerdo si era acá, pero es la constante propia del conversor. ¿Tá? Tiene un valor, digamos, de resolución de medio bit normalmente, que es el bit menos significativo, donde a vos te da el ajuste fino, digamos, hacia donde apunta, digamos, el conversor. Bien, pero siempre estamos hablando que los conversores normales, promedios, son de 10 bits, o sea, no hay algo de 3 bits para, imagínate, con 3 bits y tengo una resolución de un volt, no resuelvo mi vida, al contrario, creo que si es algo que vos digas que yo tengo 0, 1, 2, tenés un divisor de tensión a través de resistencias o algo, que vos sabés que son valores enteros, está bien, sirve esto porque lo puedo transmitir a la distancia. Ahora, cuando voy a querer convertirlo y ver qué es lo que pasa, imagínate que si yo estoy trabajando acá, en este punto, ¿no? Y vos decís, no, mira, yo tengo 0,4 volt y acá del otro lado me sale 0 volt, acá tengo 400 milivolt en existencia y acá no hay nada. Estoy perdiendo datos. No sé, una fuga de corriente, estoy viendo algo que está, no sé, 400 milivolt, tal vez que retenga, digamos, un volacheo, un componente y lo tenga activado y yo considero que no está funcionando. Bueno, estas son, digamos, las fotos que tenemos que tomar en cuenta. Bien, creo que con esto adelanta bastante y repasamos bien. Fíjense que cuando estuve hablando con ustedes, le dije la foto. Bien, la foto tiene mucho que ver con el tiempo de conversión, porque imagínense que acá,
en mi universo, en toda esta parte de la que tenemos acá adelante, pasan cosas. Imagínense ustedes que son observadores, están mirando, están prestando atención. Es decir, y estoy a un tiempo que ustedes puedan escucharme, interpretar, creo, ¿no? No sé, tal vez que me equivoco, pero yo tengo la fe que me están mirando, están escuchando y están interpretando lo que yo digo. Es como que cada vez que estoy hablando hay un momento de interpretación. Ahora, ¿qué pasaría si yo iría 20 veces más rápido para explicar esto? Uno diría, deme tiempo, por favor, porque no puedo llegar a entender lo que me está diciendo. Bueno, esto mismo de lo que le estoy contando a ustedes pasa en los equipos. ¿Qué quiere decir esto? Necesitan los equipos una especie de retención del dato que está apareciendo para poderlo procesar, pero también tiene que existir un tiempo para poderlo retener y no perder datos externos. Imagínense, yo veo un evento, le saco la foto, la estoy procesando, tardo 5 horas y después saco otra foto para ver qué pasó después de 5 horas. No sirve. En ese paso de 5 horas pasaron un montón de cosas. Es como que tendría que decir, bueno, mira, saco la foto, la proceso y en simultáneo vuelvo a sacar otra foto y tal vez que haya en cada segundo una foto, por ejemplo, para ver qué es lo que está pasando. Entonces, es muy normal que todos los equipos tengan, y ahí ya estamos entrando un poco en materia, los conversores ya, esto sería lo básico que tienen que tener ustedes como para comenzar a tratar de seguir la misma línea de deducción con respecto a los otros conversores. El flash, estaba el que es más rápido, resistencias ponderadas, y el de escaleras de resistencia escalera invertida, perdón, me confundí los nombres, discúlpenme. Y ahora vamos a ver otro sistema que justamente es para retener la información. Es decir, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo tengo mi conversor, el conversor tiene que procesar, tiene que hacer todo un proceso, el conversor tiene que hacer el proceso de análisis y después tiene que hacer una devolución. Bien. Pero ¿qué pasa? Si hay eventos que son en simultáneo, aparece un evento, después me aparece otro evento y no me da tiempo a poder procesar el primero, entonces hay un evento que lo estoy perdiendo, se pierde. Entonces la idea de buscar algún tipo de elemento que pueda, de alguna manera, poder retener, sacar la foto, poder procesar y seguir adelante. Nosotros vamos a hablar de un circuito llamado Sample and Hold. Ahí se aparece Sample, el Lambert Hold, ¿sí? A ver, ¿qué es Sample? ¿Alguien sabe? ¿Saben lo que es sampling? Pregunta. ¿Alguien de audio? Muestreo puede ser. Muestreo, muy bien. Muestrear la señal. Tomar una muestra de la señal. O sea, esto sería, digamos en traducción para nosotros, muestreo. ¿Y hold qué sería? ¿Vieron que los testas tienen un hold? ¿Qué hacen? Retener. Retener, si no es la palabra justa de la que viene bien para comprender. O sea, muestreo y retengo. Vamos a hacer bien porque si no, no conjugo bien los verbos. ¿Sí? Muestreo y retengo. Muestrear y retener. En realidad sería, digamos, el concepto del sample and hold. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un modelo teórico, les digo y repito, es modelo teórico, no es un modelo para armar, es un modelo que se puede armar en un simulador que funcionaría bien, pero desde el punto de vista práctico es un modelo que no es armable por una cuestión de capacidades parásitas que se producen en velocidad y en frecuencia. Pero viene muy bien como para poder entender cómo funciona este sample and hold. Voy a trabajar con operacionales. Un operacional, un segundo amplificador operacional, salida,
Bien. Hacemos un más, un menos, un más, un menos. Entramos por la no inversora. Hago una realimentación de esta manera. ¿Qué topología sería en operacionales esta que estoy dibujando? El nombre, ¿lo conocen? Inversora. Inversora, y no, entró por la no inversora, así que no creo Ah, que... ok. Pero viene bien el intento, te escuché. Bien, muy bien. Y rompemos la timidez un poquito, ¿viste? Bueno, se llama seguidor. Ahora yo después... ¿Ustedes vieron esto o no? Estamos conversando, ¿sí? ¿Lo vieron? ¿En electrónica? No, con Muy por operacionales en arriba. electrónica 2 no. ¿No? Bueno, lo tenía que ver con Julián. Julián en esto es un maestro. ¿Mm? Menos mal que está grabado, así me cree Julián que le digo que es un maestro. Bueno, vamos a poner acá una especie de piquito, que va a ser como una especie de señal tipo duty angosto, ¿sí? Y esto lo voy a llamar sampling, o sea, sampleo, ¿sí? O sea, la señal muestreadora. Hay un capacitor, esto que está acá representa una llave abierta que normalmente es un transistor, pero el modelo mecánico creo que es más entendible. Por acá voy a tener una tensión de entrada y por acá voy a tener una tensión de salida. Bien, cópienlo y vamos a conversar un poquito cómo funciona este sample and hold. Recuerden que para mí todo es una caja donde tengo por un lado la entrada y después tengo la salida. Esto es lo que está acá adentro, no lo veo. Repito, mientras lo están copiando, es un modelo totalmente teórico, no es un modelo para armar. Ustedes van a ver el sample and hold para armar y lo van a ver con un montón de cosas como capacitores de compensación, los transistores son varios, no es uno solo, porque justamente cuando estás ampliando, está sampleando a una frecuencia alta. No está, después le voy a poner una formulita como para decir cómo son los parámetros o son los valores de este muestreo. Bien, hasta ahora tenemos el circuito. Yo me voy a poner a un costadito como para... Por eso pregunté que si lo habían visto, más que nada para que se entienda lo que yo estoy haciendo, ¿no? Bueno, siempre uno cuando hace las realimentaciones siempre las hace con en entrada, o sea, en el lazo, digamos, negado. Es toda una justificación del por qué se hace el sistema más estable, más con una realimentación negativa. Cuando estoy entrando por acá, digo que tengo una tensión Bx. Esa tensión Bx la tengo aplicada en este punto, ¿sí? Acá. Por la impedancia, ¿cómo es la impedancia de entrada de un amplificador operacional? ¿Cómo es el valor de la ZI? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo sabe? Estamos charlando, ¿eh? No estoy tomándole prueba por ahora. ¿No es infinita? Muy grande. Muy grande, muy grande. ¿Por qué hablaste de muy grande? Para vos, ¿qué es grande? Y Uno, dos. para la corriente nominal que se banque ese amplificador, una resistencia lo suficientemente grande para que no pase la corriente. Sí, bueno, pero ponele que yo te estoy preguntando a vos, vos sos el especialista, y te estoy preguntando, para vos, ¿qué es un valor grande? Vos dijiste muy grande. Bueno, yo te hago al revés. ¿Qué es grande para vos? Y depende de las corrientes. Me estás esquivando. Dame un valor. Bueno, sí, Vas a que ser un tiende gran político, te digo, ¿eh? que tiende infinito, bueno. Bueno, infinito no existe. Si no, infinito sería un cacho de goma, perdón que no es muy técnico,
o si no sería, no sé, vidrio. Bueno, acá El viene aire. el tema. Aire. ¿Eh? Aire. El aire Una no resistencia a es, base de aire. no es, sí, bueno, depende de la humedad. Ahora te pregunto, ¿aire húmedo o aire seco? Te maté. Eh, Bueno, el aire es que tiene categoría. Después de un día, me gustaría poder hablar con ustedes en persona y podemos hacer unas charlas, pero nos matamos charlando. Pero bueno, vamos acá. Cuando digo, a ver, para quedar bien con el compañero, puedo decir que la impedancia de entrada es alta. Y él me va a preguntar, profe, ¿qué es alto para usted? Bueno, los valores normales, siempre de estos, para darle un valor, yo puedo decir de 800 ohm para arriba ya es un valor alto. Bien. 800K para arriba es un valor alto. Entonces yo podría decir que la impedancia promedio puede ser hasta de 1 mega. Bien. Hasta ahí. Y voy a decir aprox. Bien. O sea, si digo 800K, puede ser 900. Es alto. Cuanto más alta sea esa impedancia de entrada, eso representa también la calidad del amplificador operacional. De hecho, los sensores son de alta impedancia. ¿Vieron los micrófonos que hablan de alta impedancia? Es decir, no son de tanta distorsión. Bueno, el que conoce más de audio me lo puede hasta explicar a mí mejor. Impedancia de salida. ¿Cómo es la impedancia de salida de un operacional? Jueguese, por favor. Dígame, impedancia de salida, ¿cómo sería? no, y ahí es muy baja. Muy baja. Bueno, Tiende a cero. ya sabía, vos sabés que te iba a preguntar. ¿A qué llamamos bajo? Que tienda a cero. ¿O un corto, vos decís? No No, andes. no, un corto no, pero no porque si no la señal ya distorsionaría, amplificaría tanto que ya distorsiona, pero chica, pero bueno, Chica. Bueno, podemos decir un valor aprox, ¿sí? Vamos a ser muy conservadores. Por debajo hacer 8, 100. ¿Eh? nada más. Sí, puede ser 50. ¿Sí? Bajo. Sí, no. Acordate que es el mundo de la electrónica, siempre está en el orden de los K, o sea, 100 ohm es bajo. Bueno, estas cosas que yo le estoy contando, mientras que estamos copiando, son cosas que son genéricas que es importante saberlas, ¿no? Cuando alguien te dice es grande, es chico, es como, perdón, ¿no? Que a veces me lo distraiga con esta conversación, pero viene bien en la primera clase post parcial, post receso. Cuando hablamos de altos, las personas son altas. Y yo le tendría que preguntar, ¿a qué llamamos alto? ¿No? Tal vez que vos medís 1,90 y hablas de gente alta porque son gente más alta que vos, ¿sí? Y una persona que tiene 1,50 habla de gente alta, y tal vez que el alto es una persona de 1,70. Siempre está en función de lo que estamos trabajando como referencia, ¿se entiende eso? Entonces, hablar de parámetros altos y bajos, bueno, ahí les puse un valor aprox, como para que ustedes tengan una referencia. Entonces, otra pregunta a tomar en cuenta. Con una impedancia alta de entrada, ¿el dispositivo toma corriente? No, muy poca, casi nula. Casi nula, Ent- perfecto. Claro. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Entonces, todo lo que nosotros agreguemos acá de tensión, casi lo vamos a tener representado del otro lado. Es decir, que esta tensión que tengo esta BX puesta acá, la voy a tener representada en este terminal. Y de hecho, si veo el tema del cable, del otro lado, ¿qué tensión voy a tener en este circuito? ¿Qué valor va a tener la BO? BX, buenas noches. Claro, muy bien. En realidad es aproximadamente el valor de BX. Siempre la ganancia que tiene este circuito, si no la tensión, la ganancia de tensión realimentada, ¿sí? Es de aproximadamente de 0,97, si no me equivoco. O sea que casi es el mismo valor. Si ustedes me dicen, entra un volt, sale un volt. Vamos a poner ese tipo de idea. Entonces, este circuito que ustedes ven acá se llama seguidor de tensión.
Después, el profesor Julián seguramente le va a hacer todas las expresiones correspondientes. Pero acá medio que les narré un poco lo que hace. Entonces, fíjense un detalle. Vamos a ver acá. Si acá le pongo, vamos a poner 5 volt, tomo los 5 volt en un momento de tiempo, los 5 volt lo voy a tener también acá. ¿Estamos de acuerdo que es así? ¿Me van siguiendo? Ingreso 5 volt, lo sigue en tensión y del otro lado tengo 5. Yo lo que voy a hacer ahora, claro, uno dice, bueno, tenés los 5, ¿qué haces con este capacitor? Bueno, la idea es que cada vez lo voy a representar un poco mejor, la señal de sampleo, es como un pulsito muy angostito. ¿Qué hace este pulsito muy angostito? Me cierra la llave. O sea, pulso, lo anoto, implica cierra llave. Bien. Entonces, ¿qué hago? Cierro llave. Yo voy a hacer como el dibujito animado. Voy y cierro la llave. Cerré la llave. Bien. Pregunto, ¿qué tensión tengo del otro lado? Cuando la llave está cerrada. Cinco volt. 5 volt, bien. Pregunta, ¿qué tensión a la salida tengo? Tengo 5, ¿qué sale acá? ¿Te escucho? 5 volt. 5 volt, muy bien, sin miedo. Perfecto, 5 volt. Bueno, hasta, claro, entra 5, sale 5. Ahora hago lo siguiente, abro la llave. ¿Qué pasó? Perdón, después de que pasaron 5 volt, o sea, de forma Pasaron transitoria. 5 volt, en un momento el transistor quedó el corte, o técnicamente hablando decimos la llave se abrió. ¿Qué pasó? Y ese capacitor algo Claro. hará, ¿no? Y ese Ah, capacitor ahí empieza a está. descargar. Retiene los 5 volts. Retiene los 5 volts, es decir que cuando se abre, los 5 volts se van a mantener, ¿por qué? Porque la tensión del capacitor quedó en 5 volts. Tomen nota, por favor, es decir que ahí, en el momento que se abre, generó el call. O sea, cuando está cerrada la llave, vamos a decir que es el sample. Cuando la llave se abre, abro llave, tengo lo que se llama el hold. ¿Bien? ¿Hasta ahora se entendió? ¿Se va entendiendo? O sea, la primera clase vamos tranquilos. ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, seguimos con... Edgardo, si Perdón, querés, ¿los 5 volts se mantienen retenidos por el tiempo de los 5 octavos o se mantienen retenidos hasta que pase algo más? No. Bueno, en realidad vos sabés que los capacitores reales tienen un consumo propio de energía. Entonces, va a haber un tiempo de mantenimiento de esos 5 volt. Acá es donde entra en juego el tiempo de sampleo. ¿Por qué te digo eso? Porque si yo me quedo abierto mucho tiempo, la tensión del capacitor se comienza a degradar por sí misma. Es decir, que yo lo que tengo que lograr es que la tensión que estoy manteniendo por el capacitor no decaiga y tomar nueva información inmediata del exterior. ¿Me seguís? Porque si yo estoy mostrando los 5 volt, poner que estos fueran los 5 volt y estoy tomando una señal, no sé, digo senoidal o algo, estoy tomando muestras de niveles de tensión, que esto sería lo que se llama el sampleo propio, fíjate que hago una escalerita, es como que retengo acá el nivel de tensión, lo que no tengo que hacer es tardar mucho tiempo para que la tensión decaiga y haga esto. Entonces ahí estoy también generando un error en el sampleo. Entonces tengo que tomar permanentemente un valor. Vamos a hablar de la teoría de
de muestreo. Todavía no la estoy colocando en juego. Lo más importante es que se entienda el proceso. Bien. Edgardo, después yo tengo, si querés, una simulación de esto. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Hacemos sobre Sample and Hold? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Termino esto y mostrámelo, así que ya Dale. vemos el efecto, porque me parece que es importantísimo que ustedes lo sepan eso. Ahora, fíjense un detalle de todo esto. Digo, ¿qué pasa? Vamos a decir que ahora agrego, ustedes díganme qué pasa. Si yo le genero 5,4 volt, ¿qué es lo que sale? Son tímidos, Marcelo, acá, ¿eh? ¿Qué sale? Y 5,4. Dale, muy bien, dale, pero Siendo dale, analógico, no quiero tiene nada escucharlo. digital. Cierro acá, queda con 5,4. Acá no me va a entrar el valor. Vamos a hacer algo más fácil, ¿sí? Saco acá y acá pongo los 5,4. Bien. ¿Y qué es lo que sale acá? Envío 5,4. ¿Estamos de acuerdo que es así? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa si ahora le pongo 3 bolas a la entrada? ¿Qué es lo que sale? Llave abierta o cerrada. Primero no debería. Perdón, salió el perro de fondo, no escuché. ¿3 volt? ¿Qué pasa? ¿Llave abierta o cerrada? Muy bien, me marcó la cancha. Llave abierta al principio. Lo mismo que había antes, 5-4. No. Entró 3 volt. ¿Qué tengo a la salida? A la salida general, 5-4. La salida de ese Sí, primer bueno, buffer, 5,4, 5. pero acá 3, digo. donde tengo la cruz, Donde tenés la cruz, 3. 3 volt. Bien. Cierro llave. ¿Qué pasa? 3 en el capacitor. ¿Y la diferencia de tensión alta dónde se va? No, en realidad se descarga el cap hacia el primer buffer. Muy bien, perfecto. Bueno, dijo algo muy importante el compañero. Voy a tener 3 volt, pero fíjense que hay una diferencia de tensión de 5,4. Esa diferencia se va a descargar por acá. Por eso la impedancia baja que tiene el amplificador operacional. O sea que se va a descargar seguramente la impedancia normalmente de los operacionales, siempre se los describe de esta forma. Tengo el operacional, tengo una resistencia baja que se deriva a una masa. Bien, entonces ese valor, esa carga que se excede de 5,4, tiene que bajar a 3, se va a descargar por el amplificador operacional primero. ¿Se entiende? Es decir, que todo exceso de energía se va a descargar por la impedancia de salida del primer amplificador operacional. Esto me da que pensar muchas cosas. Primero, hago la pregunta al resto. ¿Puede ser cualquier tipo de capacitor que ponga? ¿Puedo poner, no sé, un electrolítico de 1000 volt para que sirva con sample and hold? Y no, debería ser algo acorde a la impedancia de salida del otro buffer. Exactamente, es decir, que tiene que tener la corriente y la potencia suficiente para poder que el primer amplificador operacional en la descarga no se destruya. ¿Está bien? Entonces En la descarga y en la carga lo mismo, cambia el es lo sentido. mismo, exactamente. Ahora Marcelo, yo sé la práctica que le va a mostrar, que es algo muy interesante del funcionamiento del sample and hold. Entonces, si yo de repente digo, le ingreso 0 volt, supónganse, le pongo un 0 volt, obviamente que voy a tener en el capacitor 0 volt, pero esos 3 volt de diferencia que aparecen acá se van a descargar por la salida del primer amplificador operacional. Así que eso para tenerlo en cuenta. Creo que cuando uno le agrega tensión lo entiende, pero cuando uno le va sacando tensión es como que le resulta un poco raro. ¿Dónde va esa diferencia? Bueno, acuérdense que esa diferencia se descarga el capacitor por la impedancia de salida del primer amplificador operacional.
Bueno, y acá viene el tema, y ahí ya después le dejo a Marcelo que pueda mostrar, digamos, el sample and hold, es con respecto al tema de características de muestreo, porque yo digo, imagínense, a veces yo cuando estoy dando clase, le digo a veces a mis alumnos, ustedes también son mis alumnos también, le digo, imagínense que yo digo, no, el segundo año es un segundo año, saqué la foto, no sé, una vez en el día y dije, bueno, ese curso la verdad está totalmente apático. Y tal vez que justamente en el momento que fui y saqué la foto, no estaban sin hacer nada y era muy tarde. Y siempre son dinámicos. Entonces yo normalmente tengo que primero tratar siempre de refrescar la información constantemente, pero también está dependiendo especialmente de los valores de frecuencia o de la velocidad que los datos se mueven. Entonces hay una ley que se llama, o también se lo llama ley de muestreo, o también sí, la vamos a llamar, se llama Shadow, pero bueno, la vamos a llamar la ley de muestreo. También está como el teorema, que dice lo siguiente. La frecuencia de sampleo, la frecuencia de sampling, tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de trabajo. Bien, esta es una ley, es como toda ley, ¿no? Hasta puede ser cuestionada. Hay una persona llamada Shannon, ¿sí? Que dice que esta teoría está bien, pero es que está correcta, pero dice que los valores no son suficientes. No es suficiente, te dice esto. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien lo que dice, digamos, la ley, pero la suficiencia es como que no alcanza. Es decir, que yo tendría que, al menos, fíjense que a mí me dice que sea mayor a 2 veces. Si yo digo que la frecuencia máxima que estoy trabajando es de 1 kHz, vamos a suponer que fuera 1 kHz la frecuencia máxima, yo digo que la frecuencia de sampleo al mínimo sería, al tope sería 2 veces la frecuencia máxima, que sería 2 kHz. Entonces digo, ¿por qué es cuestionable? ¿Y por qué dice Shannon que no es suficiente? O sea, está bien, pero no es suficiente. Supónganse que estoy trabajando con una señal analógica. Vamos a hacer lo siguiente, un ejemplo, y ya le doy el pase a Marcelo para que muestre el sample and hold. Entonces, imagínense que yo tenga una señal de tipo senoidal. Vamos a hacer una senoide de este tipo. Bien. Acá para el compañero que me habla de distorsiones, me salió distorsionada y con ruido de la señal senoidal. Y voy a agregar abajo pulsos de muestreo. Es como que en esos pulsos de muestreo, o sea, esta sería mi señal, generalmente en comunicaciones, siempre las señales de audio o las entradas se llaman GDT, y acá voy a poner la frecuencia de sampleo. También en función del tiempo. Ambas para ver. Y yo le dije a ustedes que, según la ley de muestreo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo trabajo sobre este mínimo? Que si estoy trabajando con una frecuencia de 1 kHz, digan que todo esto es 1 kHz, al menos mi muestreo sea el doble que la señal de entrada, o la señal que quiero muestrear. Y a mí se me ocurre samplear acá, vamos a ver que le voy a mandar acá un pulso de sampleo, otro pulsito acá, y otro pulsito acá. Le hago una pregunta. ¿Cómo es el periodo que yo tengo entre la señal GDT y la FDS? Como lo que están viendo ustedes. ¿Es el doble de frecuencia? ¿Es 3 veces la frecuencia? ¿Cómo lo ven?
¿Puede repetir la pregunta? Sí, ¿cuál es el valor de frecuencia? O la relación que tiene la FDS, la frecuencia de sampleo, con la señal original que es GDT. Sí, es el doble. Es el doble. Bueno, quédate, no desconectes el mic. ¿Qué foto está sacando de la señal de entrada? Los ceros, digamos. O sea que para vos, No muestrea. O sea, muestrea que justo en muestrea los mal, lugares donde no digamos. hay valor distinto de cero. Claro, Para acá mí le es podés como si poner no hubiese 20 señal. volt, acá pasa por 0 y vos decís, ¿qué valor tenés? Nada. Cero, como que no hubiese señal. Exactamente. Por eso Shannon decía, es una condición suficiente, pero no alcanza. O sea, como que estoy bien al límite. Y uno tendría que decir, bueno, para tomar más valores, sería bueno tomar más valores en el tiempo, como para poder tomar una realidad más precisa. Es decir, si yo tomo más muestras, yo estaría viendo estos puntos que aparecen acá. ¿Bien? ¿Se entendió, digamos, el tema? Es decir, cuando más muestras tomo, copio, de hecho, la señal original más precisa. Pero fíjense que siempre me va a quedar entre muestreo y muestreo ciertos espacios que no están cubiertos, por ejemplo, estos. Acá podría pasar en un evento, no sé, un pico de valor o algo acá en el medio y el sistema no lo registraría. Porque justamente no estás ampliando en ese momento. ¿Se entiende? Es decir, trabajar con 2 veces la frecuencia implica tener ese problema de no muestrear nada. Esa sería una condición técnica, digamos, de sincronismo y la foto. Así que anótenlos, 2 veces la frecuencia, no tomaría bien la señal y hasta podríamos no tomar ningún tipo de valor si es justamente una señal periódica que pasa por 0. ¿Sí? Si quieren acá, voy para atrás para volver al punto para que lo puedan anotar sin problema. Bien, o sea que para nosotros esto sería un valor de 0. También, y con esto ya termino, ¿por qué no se trabaja con este valor? Bueno, este valor, además, este teorema tiene mucho que ver con los parámetros armónicos. Ustedes habían hablado, alguien me dijo algo del ruido, no sé si fue Mauro, la verdad que no me acuerdo, ¿sí? Si me equivoco, pero creo que fuiste vos. Cuando hablamos de la distorsión y me hablaron de armónicos. Bueno, el armónico, cuando yo cierro y abro una llave, genera armónicos. Bien, y esos armónicos se suman a la señal del mensaje. Entonces, trabajar con 2 veces la frecuencia del mensaje es el valor mínimo y necesario para que esos armónicos no joroben a la señal original. Anótenlo también, esto después se demuestra en la parte de modulación. De hecho, para modular en amplitud modulada, ¿sí? Se toma este parámetro como punto de referencia. ¿Tá? El doble del mensaje tiene que ver mucho con el ancho de banda, tiene mucho que ver con la señal de portadora, bueno, tiene mucho que ver con las distorsiones de los semiconductores o justamente las chapas o los contactos que generan ruido. ¿Bien? Entonces, digamos, ahí, primera condición, no mostraría nada, necesitaría tomar más muestras. ¿Y por qué 2 veces? Y porque 2 veces justamente me separa del ruido armónico de la señal original. O sea, la idea sería, cada vez que yo estoy muestreando una señal, ese ruido que estoy generando no ingrese a la señal para distorsionarla y encima te diría muestreando señal más el propio ruido que yo genero. Entonces, muestreo cualquier cosa. ¿Alguna consulta al respecto? Bueno, Marcelo, yo lo que voy a hacer, te dejo un poco ahí para que puedas mostrar la simulación. ¿Qué te parece? Dale, déjame que comparto pantalla y... Dale. Para que, ¿dónde tengo? Acá está. Ahí está. Ahí está, listo. Bien, creo que ahí la están viendo la pantalla. Ahí voy a correr esto para ahí. Bueno, ustedes me dicen si se ve o no se ve. Yo les perdí el contacto. ¿Se Sí, ve se ahí? ve, profe, se ve. Perfecto, Sí, se bueno. ve.
Bueno, si ven el circuito que está armado acá, es exactamente el mismo que hizo el profe, ¿bien? O sea, tenemos los dos amplificadores operacionales en la configuración de seguidor, ¿bien? Tenemos el transistor que hace de llave, el capacitor que va a cargar, tenemos el generador de pulsos, que es los pulsos de sampleo. Fíjense que la frecuencia de este generador estamos en más o menos unos 2 kHz, ¿bien? Con un duty del 10%, o sea, tenemos acá un piquito que va a ser 50 microsegundos en un periodo de 500 microsegundos. Y le puse una señal senoidal de 100 Hz, o sea que tengo una relación de frecuencia máxima 20 veces, la frecuencia de sampleo es 20 veces más grande que la frecuencia de trabajo, ¿bien? Lo voy a poner a correr la simulación y vamos a ver, yo conecté el osciloscopio 3 canales, conecté uno a la entrada para tener la señal original, conecté uno en la salida del generador de pulsos para que veamos esos picos de pulso cuando se generan, y conecté uno a la salida para ver qué tensión tenemos cada vez que esto conmuta, qué tensión tenemos acá en la salida. Entonces voy a poner a correr la simulación y voy a darle al osciloscopio. Y ustedes pueden ver, en verde tenemos la salida. Voy a detener la simulación para que podamos analizar un poquito la señal que se genera, cómo está, ¿bien? Vamos a ir en cualquier sector, ¿bien? O sea, ustedes tenemos en rojo la señal original, ¿bien? Esta es la frecuencia, esta es la senoidal que teníamos a la entrada. Tenemos los pulsos que están generándose, que están conmutando el transistor, y tenemos cómo queda la captura, la retención en el capacitor que se ve a través del operacional, ¿bien? Yo esto lo puedo agrandar un cachito para que veamos mejor, y voy a correr esto, perdón, esta es la B, para que vean cómo coincide el cambio en la señal verde con el flanco, bien, ahí sí se ve bien, con el flanco digamos, del transistor, del pulso. ¿Ven? Que acá como que tiende en esta partecita, en estos 50 microsegundos, tiende a copiar la forma de la senoidal y después retiene prácticamente como, bueno, estos son casi componentes ideales. Acá vemos que la descarga del capacitor es prácticamente nula, entonces mantiene esa tensión hasta el próximo pulso que se modifica la señal, ¿bien? Y cuando baja la señal va a quedar del otro lado de la curva, ¿bien? Y va a ir descargando, como decía por ahí el compañero, a través de el buffer de entrada, va a ir descargando el capacitor para ir copiando un poco la señal roja que es la entrada. Entonces ahí tendríamos más o menos el comportamiento, ¿bien? El circuito, fíjense, está hecho con componentes reales digamos, de lo que es el multisim, ¿bien? Sí, no deja de ser algo un poco idealizado, pero yo supongo que si uno arma algo similar a esto, puede obtener esa señal que teníamos ahí. El resto que ven ustedes son simplemente las tensiones de alimentación de los operacionales, ¿bien? Así que creo que lo demás está exactamente igual como lo mostró el profe, y la señal se ve perfecta como va recorriendo y va copiando un poco la forma de la senoide de entrada. ¿Bien? Y fíjense la relación que tiene el profe, le puso 100 Hz como señal de entrada contra 2 kHz, que es la 2 frecuencia. kHz, o sea que tengo acá, voy a tener una escalerita de 10 escalones, 20 escalones, o sea, 20 escalones en total, como para tratar de, a medida que yo, si esta frecuencia la subimos, esta escalerita va a ser más cortita y va a ser más pegadita a la senoide, bien, va a copiar un poco más fielmente la señal. Si yo empiezo a achicar la frecuencia de entrada, o sea, perdón, agrandar la frecuencia que sea cada vez más grande, vamos a ver que estos escalones se hacen cada vez más grandes y se van como despegando más de la señal original, que eso es lo que plantea Shannon, que a veces no es
suficiente simplemente que sea el doble de la frecuencia, ¿bien? Bueno, esto era básicamente eso, mostrarles que más o menos un poco cómo funciona, así que espero que se haya más o menos entendido. Y perfecto, y un tema, si podés mostrar la escalerita y agrandarlo algo más, pues como para ya tenerlo ahí. Sí, aumentamos un poquito la pantalla. Bueno, fíjense que ese escalón, en ese tiempo que está mostrando Marcelo, ese es el tiempo que el conversor tiene que procesar ese dato de entrada. Es decir, la escalera, uno pregunta, ¿y para qué es el Sample and Hold? Justamente es tomar lo que está pasando en la línea roja, retener ese dato un cierto tiempo, procesarlo y después liberar para tomar otro dato nuevo. Ahí como Marcelo lo está indicando con el cursor. Es decir, esa es la idea de tener un sample and hold. Si no, no sirve, porque ¿qué pasa? Fíjense que una señal analógica cambia en el tiempo rápidamente. Es decir, hay un montón de tensiones que van sucediendo en el tiempo. Y yo no tengo tiempo infinito o tiempo nanosegundos o, no sé, femto, valores así pequeños de tiempo como para poderlo medir. Entonces yo necesito mis tiempos más largos. Entonces yo tengo que sacar la foto, procesar, tengo el proceso y automáticamente libero para muestrear nuevamente y tomar otro valor. Y así en forma sucesiva. ¿Se entendió, digamos, el concepto de trabajar con el sample and hold? ¿Hay alguna duda? Gracias, Marcelo. La verdad, excelente. ¿Alguna duda que quieran consultar al respecto? Bueno, vamos un poquito más, me quedan 15. Como para comenzar, otro conversor nuevo. El conversor que vamos a trabajar es el conversor llamado contador o rampa simple. Nosotros tenemos que ver dos. Si alcanzamos a ver uno hoy y la clase que viene terminó y comenzamos con el nuevo tema también, como para no atrasarnos mucho. Ahí comparto pantalla nuevamente. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hablar de un conversor nuevo, a ver si vamos por acá, ahí está. Un conversor nuevo que se llama conversor rampa o conversor contador. Es un conversor de tipo ADC. Que se llama conversor contador, o también conocido con el nombre de rampa simple. Bien. Entonces, a ver si me... Bien. Entonces, vamos por acá. Ahí comienza a hacer el dibujo. Tendríamos. O sea, esto recuerden que es esquemático. Siempre los esquemas tienen una determinada limitación. Vamos a poner acá un contador. Siempre nuestro mundo de 3 bits. Para no variar. Después viene toda una lógica, digamos, de un comparador. Lo vamos a hacer con lo operacional. Llevar un poquito esto. Ahí está. Mirá que lo estoy armando, siempre le digo, siempre los modelos así esquemáticos tienen su limitación. Uno a veces los exige estos esquemas y a veces hasta tienen hasta algunas fallas en las conversiones, pero en este en particular no. Hay uno que sí, hay una especie de... que después se los voy a mostrar. Hoy no vamos a llegar a verlo, pero las veces que viene sí, que es el de aproximaciones sucesivas.
que es complejo, digamos, en la parte interna, es decir, uno tendría que sentarse a mirar. Ahí ya les recomendaría que vayan observando el apunte de conversores donde están las partes internas. Nosotros vamos a hablar siempre desde el punto de vista más genérico y externo, que es la parte que realmente nos interesa. Bueno, tenemos esto, tenemos un DAC, es un mixto. Acá la salida tengo 3 AND. Perdón, ¿qué es ese SH? Es Sample and Hold. Acá es un contador de tipo app, lo puse. Y después, bueno, hay una serie de controles que tiene el sistema. Digamos, es uno de los dispositivos clásicos, que a veces lo van a ver en los libros más representativos. Después hay otros, que es el doble rampa, el conversor tensión-frecuencia, que también, pero no son los más clásicos a veces para la parte de los micros, o elementos que son un poco más integrados, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a poner una compuertita de tipo AND. Le metemos otra AND. Bueno, quedó medio. Bueno, acá tenemos el circuito del contador ADC rampa simple. Y tenía... Ah, sí, ahí está. Estoy acordando porque algunos son de un borrado. Un Master Clear esto tiene. Que sirve para resetear el contador. Profe, puso H negado y después negado en la entrada. ¿Son dos Sí. negados o se No, confunden? no. El H negado te quiere decir que es activo por 0. Ah, ok. Y Por va eso está negado negado también en la acá. entrada. Claro. Ah, Acordate que siempre vos cuando tenés activo por 0 se le pone la negación a la nomenclatura. Estaba pensando que le falta esto. Ah, acá está. Bueno. Ahí está, lo ponemos así. Bueno, acá tenemos entonces es un esquema. A ver, un poco para que podamos entender cómo funciona el tema de rampa simple. Ustedes van a ver que tienen un amplificador operacional, como un comparador de tensión. Vean que hay cosas integradas. Acá hay un DAC que puede ser, no sé,
una escalera invertida adentro de la caja, un contador de tipo sincrónico, de módulo proporcional a lo que yo quiero trabajar. Es decir, yo estoy trabajando en 3 bits. O sea que el contador que tengo que tener, ¿de qué módulo tendría que ser? Pregunta simple. Acuérdense que si estoy trabajando con 3 bits, el módulo al menos debe ser un módulo 8. Bueno, bastante sencillito en realidad. Después le voy contando algunas cosas para que ustedes vayan anotando. A ver, primero, tenemos una señal de clock que está enganchado con la señal de sample and hold, o sea que tiene que corresponder con lo que dice la ley de Shannon, ¿no es cierto? O sea, superar esas 2 veces la frecuencia de mensaje máxima o el valor de trabajo externo. Tengo la tensión de entrada, ¿sí? O sea que para mí a 3 bits vamos a hacer siempre el ejemplo típico que vaya de 0 hasta 7 volt. De 0 volt a 7 volt. La imagen que está esa plena core, recuerden que es para retener la información, sacarle esa foto. Y acá, en particular, el tema del clock es como para, esto sería, digamos, el marco de control, el que va a controlar después al dispositivo que es el contador en sí. O sea, lo que yo estoy haciendo con esto es bloquear de alguna manera al contador cuando llega a un determinado valor. Ahí se lo voy a explicar en forma muy sencilla. Si ya lo tienen, ahí ya lo explico rápidamente, no voy a ser demasiado largo en mi explicación, aunque me puede pasar unos minutitos, sepan disculpar, pero tenemos que terminar esto, no es tan complicado y no es difícil de entender. La idea es esto, ¿por qué se llama rampa simple? Porque de los valores que puedo llegar a tomar en mi conversión, siempre va a estar supeditado a una especie de rampa, es decir que si yo de repente voy a tomar algunas muestras, lo voy a hacer siempre en función de un acercamiento de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Si de repente yo tendría una tensión de 2 volt que quiero muestrear, mi equipo va a comenzar a trabajar desde un valor mínimo y se va acercando y cuando llega al valor justamente que estoy midiendo, ahí se planta, acá se detiene. Pero tiene una desventaja el rampa simple. Cuando el valor que voy a muestrear o que voy a comenzar a convertir es superior al que existe, porque este sería el valor cuantificado, el número 2, pero un 2,1 o un 2,2 no existe. Entonces, ¿qué hace el conversor? Genera un error de cuantificación. Si hay un valor que supera al medible, al que tengo, digamos, en la escala de cuantificación, el valor que va a convertir va a ser un 3 volt. Ahora lo vamos a ver el motivo. Es decir, yo acá hice una especie de síntesis de lo que vamos a ver en el sistema. Bueno, supongamos, vamos a comenzar por el principio. Ahí no sé quién lo dijo, pero lo dijo, fue muy sabio. Supónganse que yo tengo un valor de 5 volt. O sea que del otro lado del sample voy a tener 5 volt. ¿Me van siguiendo? Importante de los operacionales que lo vimos la vez pasada en su funcionamiento. Y de acá viene el tema de las discusiones. ¿Qué pasa cuando son iguales? Bueno, hasta ahora, digamos, en la genérica, uno entiende que un operacional siempre es una especie de restador, por así decirlo. Es decir, que si yo tengo un valor de B1 y una B2, ¿sí? Y mi salida, no sé, digo BO, y digo que la cuenta que hago es B1 menos B2, y eso me da igual a B0. Esto es una forma práctica. A veces, cuando son parámetros iguales, y a veces no se toma el valor de 0, se toma como un valor positivo. Esas son algunas cosas que a veces en los modelos esquemáticos de los conversores aparecen. Por eso lo vamos a charlar la semana que viene. Pero qué fácil.
¿Qué ocurriría si tengo una tensión mayor acá en este punto que esta? ¿Qué es lo que sale del otro lado? A ver si ustedes lo saben manejar, entonces no me expreso demasiado. Decime. Un 1. Un 1, perfecto. Es decir, sería una tensión de saturación. Es decir, si estaría trabajando con una fuente de, supongamos, estoy trabajando con una tensión de, no sé, 5 volt, o no sé, una tensión B positiva y una tensión B negativa, en este caso tendríamos una tensión de tipo más B a la salida. Casi B. Casi, muy bien, muy bien. Viene en el detalle. Siempre es un poquito menos, pero casi en el valor de saturación. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando comience el contador a funcionar, arranca en la posición 00. Miren la tabla que hicimos al principio de los conversores. Hicimos una tabla y una curva que iba entre 0 y 7 a 3 bits. Entonces, es fácil. Para 00 a mí me da 0 volt. Porque 00 a 3 bits. O sea que acá tendríamos un valor de tipo 1. Un valor lógico 1. Ese valor lógico 1 me habilita todo esto y hace que el contador incremente otro pulsito más. Es decir, que está en esa posición, se pasa al valor 1. Cuando tengo un valor de 1, me da acá la salida un valor de 1 volt. Bien, sigue estando en la misma condición, el contador sigue creciendo. Vamos a hacer más rápido, porque si no esto queda bastante largo, se hace de noche. Vamos a poner el número 5. El 5 sería 101. ¿Estamos de acuerdo que el 5 es eso? En binario. 101 es el 5. Sí. Sí, muy bien. Entonces tendríamos a la salida 5 volt. Y acá aparece el 0. Si yo tengo un 0, va a ser una AND, me genera un 0 acá. ¿Y qué pasa con el sistema? Me detiene el contador, me lo bloquea. Es decir, esto es lo que yo les decía. Es una rampa porque va acercándose al valor de medición. En este caso, serían los 5 volts. Ahora, ¿qué pasa si de repente le pongo al mismo ejemplo de acá, le pongo 5,1 volt? ¿Qué pasaría? Sigue viaje hasta 6. Sigue viaje, claro, no me gustó la palabra viaje, pero bien. Quedaría un 1 lógico acá, esto estaría, digamos, funcionando un pulso más y me genera acá en la conversión del contador, y la conversión propiamente dicha, el número 6, sería el 110, y acá me aparece 6 volt. Cuando aparecen los 6 volt, me aparece el 0 y el sistema se detiene. ¿Qué pasa? ¿No fue muy ortodoxo lo del viaje? Sí, a la noche, viste, en el tema del viaje es medio complicado. Pero viene bien las palabras porque la verdad viene bien el humor. Bueno, el tema sería lo siguiente. ¿Cuál es la macana que tiene este sistema? El problema y la limitación que tiene este sistema es que si de repente el valor que vos tenés de entrada no está cuantificado, ¿qué quiere decir? No está tabulado en equivalencia entre el valor digital y la tensión o la corriente que estás trabajando, este se excede un paso más. ¿Se entendió, digamos, esto? ¿Se comprende que pasa esto? Después tiene los controles. Vieron que hay un control de Hall. Ese control de Hall que aparece ahí, y fíjense que ese control de Hall que aparece, y ya con esto estamos terminando, quedaría la clase que viene el último conversor que vamos a hablar, me sirve como para frizar la salida de este conversor. ¿Por qué digo frizarla? Piensen esto, si yo tengo, a ver si entendemos un poquito el funcionamiento, son estas cositas, estos detalles que lo hacen interesante al esquema. Si yo tengo un 1 lógico, en este, fíjense que tengo un 1 lógico, ¿qué haría con esto? Vería
todas estas conversiones que está haciendo en la rampa los estaría viendo en las salidas. Sería, si lo estaría viendo en un display, vería que el display está loco. Es como que me está tirando números permanentemente y no los puedo entender. Entonces, ¿qué hago? Cuando esto está funcionando, el valor, digamos, para que esta compuerta esté funcionando, el valor es de 0. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo 0, esta compuerta está funcionando, anda el contador, pero a la salida me está generando un valor fijo de 0, 0. Cuando llega al valor determinado, se detiene en un valor X, automáticamente libero el hold como para que pueda hacer lectura de la salida de la conversión. Y uno dice, bueno, pero a ver, ¿quién es el que lo maneja eso? Puede ser un timer, un dispositivo, digamos, que está relacionado con el conversor para que yo pueda hacer la lectura del mismo. ¿Se entendió, digamos? ¿Alguna duda? Explico nuevamente, díganme. ¿O se entendió o todo el mundo se fue? ¿Cómo es el tema? ¿Están ahí del otro lado? Estamos. Están todos bien, bien. Bueno, como no los puedo ver, es la incertidumbre de la virtualidad. No puedo ver las caras. Digo. Bueno, este se conoce como el rampa simple. Bien, es bastante interesante porque es bastante sencillo. Después hay otro, que ya nos accedemos, que sería el de la clase que viene, va a ser de aproximaciones sucesivas, que la única diferencia que tiene es que de usar un DAC usa un circuito de aproximación sucesiva. Es un circuito muy particular. Tiene flip-flop, tiene comparadores de tensión adentro. Es bastante complejo internamente. Lo que sí, vamos a hacer una especie de cuadro. Va a durar poquito, no durará mucho, no ahora. La clase que viene veríamos eso y daríamos por terminado la parte de conversores. A partir de ahí ya pasaríamos a otro tema. Recomendación, un poco, porque esto en algún momento lo vamos a tener que evaluar, les voy a avisar. La idea sería tener la mayor cantidad en lo posible de evaluaciones, como los que han promocionado, tengan también los pueda seguir y ver realmente si están en condiciones de seguir aprobando. Y el resto le puede servir también porque estarían los temas más limitados en el momento de la evaluación. No sería una concentración de temas. La idea sería acotarlos como para poderlos evaluar. Así que yo después les voy a avisar un poco cómo viene el temario. Así que por mí ya está. A ver, salgo un poquito de esto. A ver cómo estamos. Ahí está. Igual, Bien. profe, piedad, así nos ponemos a tiro con los TPs. No, bueno, mira, bueno, acá corto la grabación, así para, no es para- Bueno, ahí tenemos el circuito. Este es el circuito que ustedes van a ver en los libros. Fíjense, es bastante simple. Uno lo ve y hasta puede llegar a entender el funcionamiento, ¿no? Imagínense que si de repente yo lo pienso de esta forma, digo, nunca lo vi, no vi la tabla, digo que todo comienza en 0, 0, 0. Yo estoy interpretando que acá tengo un 1 y este 1 se reinyecta acá. Y se va a comenzar a desplazar el 1 para los que estoy en mi circuito de izquierda a derecha. ¿Se ve? Digamos como que mirando el circuito hasta puedo interpretar qué es lo que hace. Se puede hacer lo que se llama inspección o seguimiento del circuito en estas estructuras que son simples, ¿no? Porque si tengo compuertas es mucho más difícil, se puede hacer, es más complicado, pero acá, fíjense que no hay lógica necesaria. Yo a veces cuando he tomado circuitos y sé que son así, le pongo, utilice lógica necesaria. ¿Y qué es lo primero que ustedes piensan? Hay compuertas, hay algo. No, lógica necesaria es una formalidad que se pide. Acá está lo necesario, o sea, el negado se encuentra y no hace falta poner una compuerta not. Bien.
¿Se entendió, digamos, el formato de deducción? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita? El que le falta terminar, termínelo. Ahí tiene la respuesta en la izquierda. Esta sería la respuesta que está acá. Acá tenemos la estructura usando flip-flop tipo D. Y bueno, ya estamos un poco pisando el cierre. Y yo les voy a contar algo, para que lo tengan presente. Si bien hicimos un contador Johnson módulo 8, estamos ante la presencia de un registro. Es la versión de flip-flop tipo D. ¿Qué quiere decir esto? Que en el diseño de un registro, que es el tema que sigue, el método ya lo saben diseñar. Para mí solamente sería explicar algunos conceptos de registros y el tema estaría terminado. O sea que ya la clase que viene vamos a hacer un par de diseños como para reforzar el tema del método, pero yo le podría decir que técnicamente hablando hoy es como que el tema ya lo estoy cerrando.